Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy hablaremos sobre las mujeres olvidadas en este Plan Michoacán que en días pasados la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer en respuesta al asesinato del presidente municipal Carlos Manso. El Plan Michoacán para la Paz y la Justicia, dijo la mandataria, pues es una estrategia federal anunciada para atender la crisis de violencia e inseguridad en Michoacán y particularmente, como le decía, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manso Rodríguez. Y para hablar y analizar este tema, pues estarán con nosotras Karina Ruiz Vega, ella es activista por los derechos humanos de las mujeres, y Patricia Monreal Vázquez, quien es periodista en aquella entidad, pero también vocera de la campaña Ni Una Menos. Y después hablaremos sobre el caso de Blanca Martínez, esta defensora de derechos humanos muy importante en el estado de Coahuila, especialmente en Saltillo, porque a partir de su defensa, de su lucha, ella fue colocando a la luz pública la situación de desapariciones que ocurrían en aquella entidad, además de ser la directora del Centro Fray Julián de Larios. ¿Cuál es su legado? ¿Qué pasa en torno a su fallecimiento? ¿Hay la sospecha de negligencia médica? Pues hablaremos con la periodista Camelia Muñoz. Ella es periodista en Coahuila, corresponsal de MBS y colaboradora de Proceso, así que le invito a que nos acompañe. Y el tema sobre lo ocurrido en Michoacán no se puede dejar pasar. Vimos cómo tras el asesinato de el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, se presenta el plan Michoacán por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y se hacen las primeras acciones. Va el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, a Michoacán, ya con una nueva presidenta en Uruapan, la esposa de el presidente municipal Quirós, que fue asesinado, recordaremos. Itzel Quirós queda a cargo de la presidencia municipal de Uruapan, y ella manifiesta en esa visita que tiene Harfuch, pues los retos que sigue manteniendo el municipio en materia de seguridad. Y en fin, el plan que se presenta, si bien tiene un apartado que habla de las mujeres, que presentó Citlali Hernández, la secretaria de las mujeres, donde pues lo que plantea es ampliar los programas de beneficio social, de asistencia social en Michoacán, pero no colocan en el centro precisamente la vida y la integridad de las mujeres en general, Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy con Patricia Monreal Vázquez. Ella es periodista y vocera de Ni Una Más, y con Karina Ruiz Vega, ella es activista de los derechos de las mujeres. Karina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, con el gusto de saludarte y saludar a toda la audiencia. Pues muy conmovida con los hechos ocurridos aquí en Michoacán y con ganas de hablar de lo que está pasando por acá. Pues nosotras con ganas de escucharte, Karina, así que cuenta qué es lo que está pasando en Michoacán, cómo están viviendo las mujeres ese contexto de violencia. Una pregunta muy interesante y muy importante porque, tras el asesinato de Carlos Manso, empezamos a ver cómo medios nacionales e incluso internacionales comenzaron una movilización mediática que trajo consigo también una movilización social muy importante que claro que demuestra el hartazgo social en torno a temas medulares como lo es la seguridad pública, pero pues también vimos como algunas infiltraciones de grupos de derecha y ultraderecha queriendo ahí apropiarse de un movimiento que surge como un reclamo legítimo ante la crisis de seguridad que enfrenta el Estado,
pero deja de lado muchos otros análisis, porque como comentaba, ¿no? Existió como todo este boom en cuanto al uso mediático del asesinato, pero se dejan de lado muchas narrativas, que son las narrativas de los cuerpos de las mujeres, de los cuerpos feminizados. Y cuando digo cuerpos no hablo necesariamente de víctimas de un delito, ¿no? Sino de aquellas que seguimos aquí, que seguimos transitando y que seguimos recorriendo el territorio. Entonces, Uruapan es una región que en cuestiones de geopolítica representa grandes intereses económicos, ¿no? Por la producción de aguacate, la exportación, entre puntos estratégicos que tiene también en temas de movilidad y muchas otras cosas. Pero también representa un municipio que ha sido abatido por la violencia durante ya muchos años, donde, bueno, tan solo meses antes de que ocurriera esta situación, había habido desapariciones de mujeres que todavía no son localizadas del municipio de Uruapan, ¿no? Entonces vamos a ver cómo justamente esta cadena de violencia que ya venía haciendo desde mucho tiempo atrás, tiene como resultado este homicidio en un espacio público, en una plaza pública hacia el presidente municipal de Uruapan, pero trae consigo también otras cosas que van a repercutir directamente en la percepción de seguridad de las mujeres que habitan esta región. Y también estamos dejando de lado un poco todo lo que viene acompañado como, bueno, ya sabemos que el presidente municipal fue asesinado, pero entonces ahora ¿quién cuida de todo este tejido social? Y normalmente somos las mujeres las que tenemos estas cargas, ¿no? Entonces creo que es importante hacer mención a estos otros ejes que no se han hablado mucho. ¿Cuál es la situación en términos de desaparición? Ya una organización de Michoacán, La Lupa, señalaba que en lo que va del año 290 adolescentes de entre 15 y 19 años habían sido víctimas de las redes de trata. ¿Cómo está la situación en materia de violencia? Tú ya lo decías, Karina, se deja de lado las desapariciones de mujeres, el feminicidio, la violencia sexual. ¿Cuál es el contexto que están teniendo las mujeres en Michoacán? Sí. Bueno, pues el contexto, como comentaba, es una violencia generalizada, ¿no? En la cual pues vemos que justamente este año nos habla de que hubo una baja en el delito de feminicidio, pero somos el quinto lugar a nivel nacional con el delito de homicidio doloso contra las mujeres. Entonces, pues esto también nos deja mucho entrever de que quizás haya una mala clasificación de los delitos por parte de la Fiscalía para reducir cifras, lo cual pues resultan estrategias muy engañosas porque no permiten atacar las causas directas de violencia y simulan datos. Entonces, esta simulación de datos repercute ¿de qué manera? Pues bueno, de manera directa e inmediata cuando hablamos de cuestiones presupuestales, ¿no? Porque al no tener las estadísticas claras, entonces los presupuestos no son asignados de manera clara o de la manera en que deberían de ser asignados. Por otra parte, también vamos a ver que el uso de pronto muchas veces nos preguntamos de qué manera se intersecciona la violencia contra las mujeres con la violencia generada por el crimen organizado más allá de las redes de trata. La vemos también porque el uso de sustancias ilícitas trae consigo también un incremento en la violencia dentro de los hogares. Muchas de las veces vamos a ver que aquellas personas que ejercen un tipo de violencia contra las mujeres, niñas, niños, dentro de sus hogares van a ser personas que en su mayoría tienen un consumo de sustancias durante los actos o previo a. Entonces, eso también es una manera de impacto directa en cómo se relaciona el crimen organizado con la percepción de seguridad y la violencia cometida contra las mujeres. El estado de Michoacán tiene 14 municipios con alerta de género. Apatzingán, Hidalgo, Huetamo, Lázaro Cárdenas, La Piedad, Los Reyes, Marabatío, Morelia, Pátzcuaro,
Zaguayo, Tacámbaro, Uruapan y Zitácuaro. Es decir, hay unos antecedentes serios en términos de la violencia contra las mujeres. ¿Qué ha pasado con esa alerta, Karina? ¿Qué acciones ha tomado el gobierno de Michoacán para responder a este diagnóstico de 14 municipios alertados, entre ellos, por supuesto, Uruapan, pero varios municipios importantes como la capital de Morelia, en fin? ¿Qué ha hecho el Estado? Mira, lo que nos pide la ley en torno a lo que se debería de hacer, pues la Ley General de Acceso a una Vida libre de violencia contra las mujeres tiene un reglamento. Este reglamento marca las pautas de lo que es la alerta de violencia en razón de género, y alguna de las medidas que nos marca pues justamente es un observatorio ciudadano. Observatorio que pues no está activo para empezar dentro del Estado. Otra de las medidas también son las medidas de reparación del daño simbólicas. Las medidas de reparación del daño simbólicas pudieran parecer no importar, pero en realidad importan más de lo que pareciera. ¿Por qué? Porque son estos recordatorios constantes de memoria y de justicia. Aparte de ser unos recordatorios constantes de memoria y de justicia, las medidas simbólicas lo que nos van a poder generar son desplazamientos dentro de los campos semánticos, ¿no? Esto es importante para que lo que antes, ¿qué es un desplazamiento en el campo semántico? Pues básicamente nos dice que lo que antes significaba una cosa, lo vamos moviendo hacia otro lado y ahora va a significar otra cosa. Entonces, estas medidas de reparación del daño simbólicas nos van a permitir generar estas herramientas para cambiar o redireccionar en el inconsciente común, en el inconsciente social, la visión de las mujeres, ¿no? En cómo están vistas en determinada sociedad. Y esto va a ser importante para dejar de reproducir patrones de violencia machista y patrones de violencia feminicida, porque recordemos que el feminicidio es la culminación de todo el pacto patriarcal. Entonces, estos municipios, como comentaba, tienen que tener, aparte de estas medidas de reparación del daño simbólicas, estos observatorios ciudadanos tienen que tener acciones coordinadas que vayan de federación, estado y municipio. Y no hay una herramienta clara que nos permita medir, evaluar e incluso verificar que estas acciones estén siendo realizadas de esta manera. Recordemos que la alerta de violencia de género es en sí mismo un propio programa que funciona con un presupuesto federal que es asignado a los estados que tienen esta alerta para monitorear el funcionamiento dentro de los municipios. Entonces, no hay herramientas claras o medibles para la sociedad civil organizada que podamos ver cómo está funcionando y si realmente está repercutiendo en un impacto directo dentro de los municipios. A forma general de decirlo y al grosso modo de ver de las personas que habitamos el territorio, yo podría decir que no está funcionando del todo. Hay cosas que se tienen que renovar. También recordemos que la medida fue implementada en el año 2016, ya van a ser casi 10 años. La sociedad ya ha cambiado y las visiones de ver las cosas ya han cambiado. Entonces se tiene que hacer una nueva revisión para ver qué cosas hay que modificar y qué cosas sí funcionan, ¿no? Entonces creo que eso sería lo primero, lo básico y lo fundamental para de ahí partir. Permíteme antes de que entremos, porque me gustaría escuchar tu opinión en relación a lo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló el 24 de marzo precisamente a propósito de la disminución, dijo él, de la violencia contra las mujeres en el Estado. Él señaló que de acuerdo con las acciones que su gobierno había emitido, se había disminuido el delito de feminicidio en 60%, que la impunidad estaba cerrándose, que hay la investigación, dijo por su parte la secretaria de la Igualdad, precisamente Alejandra Anguiano González, ella detalló que la efectividad en el estado del combate a la investigación del ilícito de feminicidio es del 79%. Es decir, lo que presentaron en aquel momento es eso, pareciera, y yo quisiera escuchar tu opinión, pareciera que hay
acciones efectivas de acuerdo con el gobierno del Estado para garantizarle a las mujeres la vida y la integridad. ¿Tú cómo miras en una primera opinión, porque luego iremos a un corte, qué tendrías que decirle a estos datos que presentó el gobierno del Estado? Que habría que revisar cómo están teniendo los criterios para clasificar los homicidios dolosos contra las mujeres, porque somos el 5º estado con mayor número de homicidios dolosos contra las mujeres. Yo me preguntaría cuántos de esos homicidios dolosos en realidad son feminicidios que no fueron clasificados por la Fiscalía como deberían por querer disfrazar o maquillar datos. En una primera instancia y en una segunda instancia, yo no hablaría todavía de que no existe impunidad, porque claro que la existe. Y para simplemente mencionar un caso, vamos a hablar sobre Patti, de Pátzcuaro, que fue asesinada en el año 2016 y su mamá hasta el día de hoy sigue pidiendo justicia con audiencias que son aplazadas y aplazadas. Desde el año 2016 tenemos casi 10 años de una madre pidiendo justicia. Eso para mí habla de impunidad. Entonces no podemos ni mentir ni disfrazar datos, porque la ciudadanía vivimos la realidad y la realidad es esa. Karina, Michoacán ha estado en varias ocasiones en el ojo del huracán producto de la violencia. Recordemos el famoso Michoacanazo, plan que Calderón activa allá en el estado de Michoacán, precisamente, dijo él, para pacificar la entidad. Y de ese momento hasta el plan que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum, ha habido varios planes que se han hecho. ¿Cuál es tu balance, Karina, de cómo este tipo de acciones securitistas ha impactado en la vida de las mujeres del Estado? Claro, pues yo creo que es importante primero partir como de los entendidos de geopolítica, ¿no? El estado de Michoacán tiene un punto estratégico en varios sentidos. En una primera instancia, justamente porque el estado tiene costa, tiene bosque y es extenso, ¿no? Entonces tiene también producción de productos agrícolas muy, muy importantes para la exportación, como lo es el limón y el aguacate. Entonces, ha sido el estado de Michoacán un punto de partida para se podría llamar como este cáliz o como este intento de ver qué estrategias de seguridad funcionan, ¿no? En una primera instancia, como lo vimos Felipe Calderón, en cuanto asume la presidencia del país, incorpora en el estado de Michoacán su estrategia de seguridad. Lo mismo pasa con todos los demás presidentes que ha tenido nuestro país. Entonces ahora con la implementación del Plan Michoacán, yo me preguntaría, más allá de la militarización del Estado, porque eso resulta también un riesgo en la seguridad para las mujeres. Pareciera algo sencillo de nombrar, pero pues vamos a ver que no solamente en México, sino alrededor del mundo, muchos de los crímenes, sobre todo cometidos de violencia sexual contra las mujeres, son por parte de fuerzas del Estado, por militares, ¿no? Entonces esto es muy importante tomar en cuenta para el momento de que se arranca una estrategia de militarización para el Estado. La otra parte que me resulta muy importante mencionar es la necesidad de una reconstrucción del tejido social, porque se habla mucho de la guerra y de las armas, pero se habla muy poco de ver cuáles son las causas fundamentales que llevan a una persona a que cometa el delito. Una cosa que a mí me parece muy interesante y muy importante rastrear es que en entrevistas que se han hecho, algunos estudios muy recientes que se realizaron a personas privadas de la libertad por delitos de crimen organizado, se les pregunta, más allá del tema de la desigualdad económica, ¿cuáles fueron las causas que le llevan también a cometer o a integrarse dentro de grupos criminales? Y una de las causas, precisamente, es que vivían en contextos de violencia y de violencia familiar, en donde sus padres golpeaban a sus madres y ellos de pequeños tenían la fantasía de algún día poder matar a su papá o poder regresar esos golpes. Entonces vamos a ver cómo la violencia contra las mujeres sí tiene una relación directa en cómo está funcionando y cómo está operando el día de hoy el crimen organizado. Porque de ahí, de generar estos tejidos familiares inestables, es que resulta más sencillo
para el crimen organizado genera reclutamientos y reclutamientos tempranos, porque vamos a ver cómo justamente cada vez son más jóvenes las personas que pertenecen al crimen organizado. Entonces, por eso, la parte de la reconstrucción del tejido social y de generar una cultura de paz tiene que ser integral dentro del Plan Michoacán, pero desde una postura ciudadana, no institucional, porque las instituciones llegan e imponen un tipo de cultura, cuando la sociedad misma ya tiene cultura. Entonces, creo que eso es bien importante. ¿Cómo sería esa reconstrucción del tejido social? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Qué habría que hacer pensando precisamente en lo que tú señalas desde la ciudadanía? Yo creo que lo primero sería consultar a el sector cultural del estado, porque Michoacán es un estado que produce muchísima cultura. De hecho, la ciudad capital, Morelia, es ciudad patrimonio, y también es una ciudad reconocida como ciudad creativa de la música. Entonces, Michoacán produce muchísima cultura. Y yo creo que lo primero sería eso, consultar al sector cultural del estado, cuáles son las herramientas y las estrategias que les han permitido poder avanzar dentro de los territorios, y también generar consultas ciudadanas en los municipios, sobre todo pensando que en el estado de Michoacán tenemos varios municipios, varias comunidades de autogobierno. Entonces el autogobierno tiene que ser tomado en cuenta, no solamente algunos cuantos, sino todos los autogobiernos y cómo están funcionando, para también ver qué tipo de acciones culturales solicitan. No sé, quizás coros comunales, podrían ser también obras de teatro de los oprimidos, cuestiones de danza, pero que todas estas sean enfocadas con una visión libre de violencia y generadora de cultura de paz. También yo abono muchísimo porque el Instituto de la Juventud deje de ser un simulador político, una plataforma para que de ahí surjan candidatos a presidentes municipales o a diputados, y que funcione como tiene que funcionar, porque el Instituto de la Juventud Michoacán el día de hoy pues va a funcionar entonces bajo encargo del gobernador o lo que el gobernador dice, sin tomar en cuenta las voces de las juventudes realmente. Entonces pues volvemos a caer a lo mismo que denunciaba hace un rato, ¿no? Políticas de simulación en donde no son tomadas en cuenta las voces ciudadanas que sí viven y que sí transitan el territorio. Y ya tenemos a Patricia Monreal, nos da muchísimo gusto que se sume Patricia Monreal. Hemos ido, Patricia, caminando un poco desde el diagnóstico de la violencia contra las mujeres en el estado a, digamos, los distintos planes que se han desarrollado en Michoacán, diciendo que todos buscan pacificar, desde Calderón, pasando por Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. Desde tu experiencia como periodista y también como vocera de la campaña Ni Una Más, ¿qué dirías que le falta al Plan Michoacán que presenta la presidenta Sheinbaum para garantizar la vida y la integridad de las mujeres? Hola, Lucía, buenos días. Es un gusto por la invitación. En el caso de Michoacán, ahora con el plan que anuncia Claudia Sheinbaum, la valoración es que es un plan escueto, no ataca las redes de gobernanza criminal que existen en Michoacán, aunque lleva por título o nombre en su título el tema de la justicia. De manera concreta el plan no habla del acceso a la justicia de las miles de víctimas que hay en Michoacán. En el caso de las mujeres, los planteamientos, pues son verdaderamente elementales, escasos. La situación de violencia que enfrentan las mujeres en Michoacán es de profunda gravedad. Las acciones que instrumenta tanto el gobierno del estado como la federación no atienden de raíz el problema realmente, ¿no? Tenemos en 2022, Michoacán fue el primer estado a nivel nacional con homicidios dolosos en contra de niñas, y en el tema de la violencia, los temas de feminicidio, el acceso a la justicia de las víctimas de feminicidio sigue siendo el gran pendiente, ¿no? ¿Qué habría que integrar en este plan Michoacán para garantizar precisamente cerrar esas ausencias de lo que tú estás señalando, Patricia Monreal?
Mira, la verdad es que con eventos culturales, con la creación de escuelitas, de 1 o 2 o 3 hospitales, esto no se va a resolver. Quien lo crea se está engañando. Estas medidas se han repetido una y otra vez. Son acciones que son paliativos, no resuelven de fondo nada. Mientras no se toquen las redes de criminalidad que existen entre las autoridades y los grupos de la delincuencia organizada en Michoacán, no va a pasar nada. Y no hay ningún planteamiento en ese sentido. La remoción del secretario de Seguridad Pública esta semana para que entre en su lugar un agente del secretario Omar García Harfuch, bueno, pues es un tímido jalón de orejas de la Federación al gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, que tiene hecho un desastre el Estado, como lo tenía la administración de Silvano, como lo tuvo la administración de Fausto Vallejo Figueroa, la administración de Leonel Godoy. ¿Por qué? Porque de fondo no se tocan esos pactos criminales, esa acción conjunta que existe entre la delincuencia organizada y el gobierno. Hay un camino conjunto que recorren las autoridades con los grupos criminales y que está gobernando a Michoacán. Si eso no se toca, si no se tocan los bolsillos de quienes se han enriquecido con la desgracia en Michoacán, no va a pasar nada. Precisamente la remoción del secretario de Seguridad Pública generó pues una reacción por parte de la criminalidad en el estado. Vimos el cierre de ciertas vialidades, es decir, una respuesta a esa remoción. Entonces, ¿cómo lo lees? Bueno, porque tú decías es un tímido jalón de orejas, pero que provocó una reacción fuerte, Patricia. No me parece que haya sido una reacción directa o que esa es una respuesta común de los gobiernos, es decir, hay enfrentamientos porque es la reacción de los grupos delincuenciales a las acciones concretas. No, lo que está viendo es un reacomodo de fuerzas en este escenario, y entre los grupos delincuenciales pues se cobran vendetas que tenían pendientes, ¿no? Esto entra dentro de la misma lógica de los grupos delincuenciales y no es como una acción, temerosa o para hacerle notar, no, porque de fondo no están tocando nada. De fondo la delincuencia sabe que podrá detenerse a 1 o 2 figuras, pero las estructuras siguen intocadas, ¿no? Entonces lo que vemos es lo que normalmente sucede cuando hay cambios, que son reacomodos, ¿no? Pues hay que tener también muy en cuenta que las acciones que se están tomando en Michoacán o que había venido tomando gobierno del estado sobre grupos delincuenciales iban muy enfocadas al cártel Jalisco Nueva Generación y no a otros grupos delincuenciales, muchos grupos delincuenciales que operan en Michoacán. Sabemos que a partir de los pactos que se generan, es a un grupo o a otro al que se concentran las baterías de las autoridades, y con aquellos que se tiene acuerdo, pues no se toca, ¿no? Y ese escenario persiste en el caso de Michoacán. Se anunciaron 4 acciones en el caso de la Secretaría de las Mujeres para este plan Michoacán. Ya lo decía Karina también, es no entra realmente a la demanda, a la urgencia de necesidad de una política pública real que garantice y ponga en el centro la vida y la integridad de las mujeres. Les pregunto tanto a Patricia como a Karina si hay alguna acción ya que se haya desarrollado en esa lógica, es decir, la Secretaría de las Mujeres ya fue, no ha ido, de los miles de millones que se van a invertir en Michoacán, se sabe cómo se van a entregar estos recursos, en fin, para las mujeres, ¿qué hay de las mujeres más allá de la mención? ¿Hay algo en concreto que ya haya iniciado? Pues me permito como ir contestando. Alguna cosa que me parece muy rescatable del plan Michoacán es que justamente anuncian que va a haber en los 113 municipios del estado
los centros libres. Entonces, bueno, pues esto suple muchas de las necesidades que tienen las mujeres que no son atendidas por los propios ayuntamientos. Pero hasta la fecha no hay nada concreto, porque aparte de la incorporación de estos 113 centros libres va a ser en lo que resta de la administración federal, es decir, de aquí a que salga la presidenta Claudia Sheinbaum, no va a ser de manera inmediata. Entonces eso sería muy importante primero recalcar. La otra medida también que resulta muy cuestionable, o que yo he escuchado muchos cuestionamientos de compañeras activistas, es sobre el tema de tejedoras de la patria, porque siempre se espera, como desde la sociedad civil organizada, que hagan actividades de reconstrucción social, pero sin que éstas sean remuneradas, ¿no? Entonces, como sigue reproduciendo estas lógicas patriarcales de que el trabajo de cuidados tiene que ser de mujeres, pero sin que esto sea remunerado, sin que esto sea visibilizado y sin que esto sea nombrado. Entonces, me parecería también como muy importante, repito nuevamente, hacer un replanteamiento de cómo y desde dónde se está midiendo o observando la violencia el día de hoy que viven las mujeres dentro del estado de Michoacán, porque nos queda claro que estas cifras de feminicidio, estas cifras de los otros tipos de violencia no resultan o no cuadran con la percepción de seguridad real que tenemos las mujeres dentro del estado. Entonces sí nos habla de que los parámetros pues no están siendo medidos de la manera correcta, o las cifras están siendo disfrazadas, ¿no? Entonces me gustaría como también hacer énfasis en esto, en la vigilancia ciudadana, y que se pueda dar de la manera en la que tiene que hacerse. Patricia Monreal, ¿qué tendrías que decir en relación a estos ejes que se presentaron por parte de la presidenta Sheinbaum? Pues sí, a mí me queda claro en el caso de las mujeres que es raquítica, precaria la propuesta de Plan Michoacán. Me queda claro que el gobierno federal, Morena, el gobierno del estado no trascienden la lógica del clientelismo electoral. No están haciendo planteamientos de fondo. La intención igual de 10,000 mujeres que sean las que de manera voluntaria estén sacando la chamba que le corresponde al Estado mexicano, pues obviamente me parece de gravedad en un contexto de violencia terrible contra las mujeres. Quiero ver esas 10,000 mujeres intentando salir a territorio para activar qué garantías de seguridad tienen. En el caso de los recursos, estos 57,000 millones que manejó la presidenta, no hay claridad si forma parte del presupuesto federalizado, cómo va a bajar, si era lo que ya venía etiquetado, son programas que ya estaban. No ha habido ninguna explicación puntual de lo técnico, de lo fino, ¿no? El gobierno del estado, porque esto lo ha dicho la federación, se supone que tiene que haber una coordinación con el gobierno del estado. ¿Hay algo al respecto? Mira, el gobierno del estado está tocado, está absolutamente cuestionado y tiene un distanciamiento fuerte con la federación. Es poco claro. Me queda claro que el gobierno federal vino a rescatar al gobierno del estado frente al caos que tenía. Y no es proclive a la transparencia el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya. Entonces, si la información parte tiene que ser de la federación, no podemos esperarla del gobierno del estado porque no tiene vocación de transparencia, pero además tampoco me parece que tiene mucha claridad al respecto, ¿no? Karina, un comentario al respecto del gobierno del estado. ¿Hay alguna acción concreta en respuesta a porque hay 2 asesinatos, el líder limonero, después Carlos Manso, que tú ya lo señalabas, en una zona muy importante de la entidad? ¿Alguna respuesta del gobierno del estado? Como menciona Patricia, en realidad no hay mucha claridad por parte de la comunicación del gobierno del estado, no queda como muy claro incluso cuáles van a hacer las acciones. Me parece, a lo que se ha escuchado dentro de la comunicación social, un poco que la federación va a mandar las pautas que va a seguir el estado, y la federación va a ser la que le va a indicar al estado qué hacer, porque no hay como que mucha claridad, ¿no? Creo que ninguno de los ejes que marca el Plan Michoacán, no sabemos cómo se vayan a hacer o cómo se van a coordinar. Se supone que el día de hoy arranca el Plan Michoacán en el municipio de Puruándiro, si mal no recuerdo, o si mal no tengo el dato, pero como comenta Patricia, o sea, como que no hay mucha claridad respecto a qué o cómo
el gobierno del estado no ha emitido más que mensajes diciendo que van a respaldar el plan que ha enviado la federación, y hasta ahí se queda la comunicación. Pues veremos, seguiremos comunicándonos con ustedes para saber cómo se va, aterrizando este plan Michoacán y cómo las mujeres también, en dado caso del Movimiento Feminista de Michoacán, tienen propuestas y demandas concretas para este proceso. Patricia Monreal, Karina Ruiz, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Análisis Feminista. Y bueno, una noticia que nos conmovió en días recientes es el fallecimiento de esta defensora reconocida, muy importante en el movimiento de personas desaparecidas, que es Blanca Martínez. Una persona que ha dejado un legado muy importante, pero que sobre su muerte se teje una sospecha de posible negligencia médica, y hemos contactado a la periodista Camelia Muñoz. Ella es corresponsal de MBC y colaboradora de Proceso, de la revista Proceso, y agradecemos, Camelia, que estés esta mañana aquí con nosotras para que nos expliques qué es lo que ha pasado en torno al fallecimiento de Blanca Martínez. ¿Qué ha dicho el IMSS? ¿Qué se sabe, mi querida Camelia? Hola, ¿cómo estás, Lucía? Un gusto saludarte. Pues mira, efectivamente, lo que ocurrió es una situación muy lamentable que pues padece muchas personas derechohabientes de lo que es el sistema de salud público, ¿no? Las deficiencias en el servicio, la falta de atención, el manejo de la información hacia las familias, la falta de compromiso también se puede decir del personal médico, sobre todo los fines de semana. Es constante las quejas de que no hay personal que haga la revisión o se dé el seguimiento a los pacientes que se encuentran internados. Blanca ingresó el 5 de noviembre en el Hospital General número 1 de aquí de la ciudad de Saltillo por algunos problemas que ya presentaba, pero que no eran nada graves, ¿no? Y que incluso pues la tenían a ella haciendo su vida normal, con el acompañamiento que aquí se conoce con las familias de personas desaparecidas, y también pues conviviendo con sus amigas y con su grupo cercano, ¿no? Ella acababa de festejar sus 62 años de vida, hacía apenas unos días antes. Entonces ella estaba realizando su vida normal, ¿no? Ingresa por una cuestión de una hernia. La operación iba a ser por una intervención de laparoscopía, y al parecer se complica y los médicos deciden en ese momento hacer la cirugía abierta. Sin embargo, en la poca información que empezó a fluir, Lucía, hacia la familia, sobre todo hacia pues su sobrina principalmente y hacia su grupo de amistades que estaban en ese momento ahí cuidándolas y sobre todo pues haciendo estos guardias en este hospital, porque recordemos que toda la familia de Blanca pues se encuentra en Guanajuato. Estaban apenas trasladándose acá a la ciudad de Saltillo, entonces estaba su sobrina Andrea del Rosario al pendiente de su salud, y bueno, pues sus amigas de mucho tiempo, solidarias y siempre al pendiente de todo lo que pasaba con Blanca, Teresita de Jesús Pérez, María Eugenia Arriaga y Brenda Zamora, estaban allá al pendiente en el hospital, y de la poca información que tuvieron acceso fue justo estas complicaciones que se dieron. Sin embargo, pasaron los días, Lucía, no hubo información, no se presentó el cirujano que la intervino, solamente se tuvo acceso con un residente que cuando llegó a revisarla, bueno, pues Blanca ya no estaba consciente, ya no podía hablar, ya no podía, reaccionaba así, pero no había ya forma de comunicarse totalmente con ella. No, sí reaccionaba a las preguntas y todo, pero ya no podía hablar, ¿no? Ya estaba de alguna forma semi-inconsciente. El problema y la sospecha de esta negligencia se da después de su fallecimiento, porque pues en medio del dolor y de la pérdida, por supuesto, la familia pues estaba realizando los trámites que pues,
deben de ocurrir cuando una persona fallece, pero ya al paso de las horas y justo en el segundo día de su funeral, se percatan de las contradicciones que había y que recibieron justo sus amigas y recibió su sobrina y posteriormente su hermana, que su hermana llegó al hospital el domingo 24 horas antes, digamos, de que Blanca perdiera la vida, y empiezan a armar, digamos, el rompecabezas de todo esto que pasó. A una persona le habían dicho que había sido una lesión en la caja torácica. A la hermana le comentan que hubo estas complicaciones, pues se centraban principalmente en un aumento, digamos, de la presión arterial, incluso glucosa, y algunos problemas de cáncer que nadie tenía información de estos padecimientos. Y obviamente, como te menciono, semanas antes Blanca estaba realizando su vida normal. De hecho, yo tuve la oportunidad de convivir con ella en una carne asada unas semanas antes. Hablamos de mil cosas, como siempre lo hacíamos, y no, nadie sabía de este padecimiento, y al final de cuentas, bueno, no se ha logrado comprobar eso. Ahorita lo que estamos, bueno, ya el cuerpo de Blanca ya se encuentra, creo que incluso ya fue inhumado allá en León, Guanajuato. El cuerpo de ella llegó ayer casi a la medianoche y hoy estaba previsto que ya fuera sepultada. Lo que hicieron, digamos, las organizaciones con las que ella ha colaborado, y por supuesto las madres de aquí, de personas desaparecidas que también estuvieron al tanto, fue pedir la intervención de peritos externos que acompañaran a la Fiscalía General del Estado de Coahuila para llevar a cabo la necropsia. Hubo algunas dificultades, puesto que la Fiscalía pretendía que estos peritos externos del equipo argentino de antropología forense solamente estuvieran como observadores. Y el sábado, bueno, pues estas mujeres que han estado cerca, como te menciono, acompañando también a la familia, pues hicieron guardia ahí en la Fiscalía, en el área de servicios periciales, para pues exigir que permitieran a los peritos externos participar en la necropsia, no solamente como observadores, sino participar en la necropsia y tener la certeza de qué fue la causa de muerte de Blanca en medio de todas estas contradicciones. ¿Y se sabe algo, Camelia? ¿Se sabe algo de los resultados de la necropsia? Entiendo que el Seguro Social emitió una tarjeta informativa afirmando que no había habido ninguna negligencia médica. Mira, se emitió esta tarjeta informativa donde se explica, digamos, el procedimiento, la atención que se le estuvo dando. También hay un reconocimiento de estas complicaciones que se presentaron durante la primera intervención, digamos, de la paroscopía. Hay ese reconocimiento que creo que es importante, ¿no? Pero realmente hasta ahorita no podemos tener acceso, no sabemos, porque el equipo argentino de antropología forense se llevó pruebas y están justo en estos procesos de análisis y de evaluación, ¿no? Que en los próximos días se espera contar con ellos, también con los resultados de la Fiscalía. El Seguro Social, pues señala que se dio un procedimiento que se complicó, que se tuvo que determinar la cirugía abierta y que se le proporcionó información a los familiares, lo cual, te reitero, nunca fue así. Nunca fue así. Yo tuve la oportunidad de platicar con la hermana y con su sobrina, y por supuesto nunca fluyó información. Como te comento, la principal o la mayor cantidad de información que tuvieron de lo que ocurrió fue después de que ella falleció. Fue por justo armar este rompecabezas. Sí, perdón. No, Camelia, sin duda quedaremos a la espera de los resultados, precisamente que encuentre estos peritos independientes, los resultados de la necropsia, y pues estaremos hablando, pero es muy importante también recordar quién es Blanca Martínez, cuál es su legado. Camelia, tú que hiciste un seguimiento a toda la defensa que ella misma hizo de las personas desaparecidas, de los colectivos, cuéntanos
¿Quién era Blanca Martínez y cuál es su legado? Mira, pues Blanca nació aquí en la ciudad de Torreón, es de aquí de Coahuila, digamos sus raíces, pero desde muy pequeña pues fue llevada al estado de Guanajuato, toda su familia se trasladó para allá, y ella desde muy pequeña, me tocó a mí hacer un perfil de ella el año pasado, justo cuando iba a recibir un premio, y hablamos horas de todo esto. Fue difícil sistematizar toda una historia de lucha de años, ¿no? Pero bueno, se logró. Y ella mencionaba que cuando empezó a involucrarse en esta situación de defensa de derechos, ella no lo llamaba defensa de derechos humanos, ella llamaba luchas, ¿no? Ella llamaba solidaridad, ella hablaba de otras, utilizaba otras palabras, ¿no? Tenía 16 años cuando empezó en todo esto, cuando empezó a involucrarse en acompañar a sus padres a algunas reuniones con los fabricantes de zapatos ahí en León, con las señoras que acompañaban, digamos, estos procesos, y también interesada en la capacitación, por un lado, de oficios, como ella fue herrera, imagínate, daba el oficio, esas clases de herrería, que nunca se lo imaginó y que no recuerda ni cómo empezó a hacerlo, pero también en la formación política. Sí, era paralelo llevar a cabo esta formación, y bueno, por eso ella se empieza a involucrar en muchas situaciones que la llevan años después a estar dentro de estas mesas de diálogo con el gobierno federal en Chiapas, cuando conoce a Samuel Ruiz y por supuesto al obispo Raúl Vera López, que es aquí en Saltillo obispo emérito, y ella fue parte de estas mesas de diálogos con el levantamiento del ejército zapatista en Chiapas, y de ahí empezó a tener infinidad de contactos, infinidad de conocer diferentes violaciones a los derechos humanos en el país, ¿no? En el 2009, el obispo Vera, ya instalado aquí en Saltillo, se la trae y para formar lo que es hoy el Centro de Derechos Humanos del Fray Juan de Larios, donde Blanca mencionaba justo en esa plática que tuvimos el año pasado, ella dijo, voy a mi tierra y más tranquila y más relajada, y resulta que se enfrentaba a una situación tremenda que vivimos aquí en el noreste, y que Coahuila pues no fue la excepción, que fue el tema de la violencia y la inseguridad por la presencia del crimen organizado, y con este saldo terrible que son las desapariciones. Sí, empieza ella a acompañar a las familias que llegaban a la diócesis de Saltillo en ese entonces, y bueno, pues de ahí ha sido un tremendo legado en torno a la formación que hizo a estas mujeres y hombres, padres de familia, hermanos, hermanas, que en los procesos organizativos, ¿no? En los procesos de demanda, porque recordemos que muchas de las mamás o muchas de las familias de personas desaparecidas pues nunca se imaginaron estar en esta situación, por supuesto, pero tampoco tenían nociones de leyes, ahora tener que hablar de antropología para la identificación. Entonces, en todos estos procesos Blanca jugó un papel muy importante, y justo, Lucía, en el funeral mucha gente que llegó de todas partes se preguntaba, ¿qué vamos a hacer sin Blanca? Y yo les decía, Blanca dejó infinidad de herramientas, ¿sí? Blanca dejó infinidad de su conocimiento, porque jamás se restringió en darlo a conocer a quien podía, a quien estaba acompañando. Entonces dejó infinidad de herramientas, ¿no? Y quisiera así puntualizar también algo, lo he reflexionado hoy hace una semana justo, que pues debieran de haber sido sus cenizas despedidas en una misa que dio justamente Raúl Vera, pero por estas condiciones no se logró. Y yo me quedé pensando, ¿no? O sea, realmente el impacto que tiene Blanca en toda esta lucha y defensa de derechos humanos. Y te puedo decir, Lucía, que creo que es la imagen de la mujer que en Coahuila no se había visto para la defensa de los derechos humanos. Después de Blanca,
surgieron muchísimas mujeres luchando, como es el caso de Jacqueline Campbell, que es conocida en la cuestión de los feminicidios, Julia Quiñones en el tema de las obreras en las maquilas, Cristina Auerbach en pasta de conchos, la cantidad de madres de familia que están ahora empoderadas y luchando. Tenemos gente como Sofía Lozano en Torreón, en la defensa también de mujeres víctimas de feminicidio, otras tantas que están luchando en materia de transparencia. Entonces, este es el legado de Blanca. Abrió la brecha para que muchas otras mujeres tomaran el lugar que les corresponde, Camelia Muñoz. Pues estaremos atenta a lo que resulte de las investigaciones que se están haciendo y también recordar a Blanca con todo este legado que nos has contado, porque me parece que es muy importante recordarla así, con todo el trabajo atrás que deja pues su vida que fue dedicada a causas donde Blanca estaba comprometida. Camelia Muñoz, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotras. Gracias, Lucía, un abrazo. Abrazo de vuelta también. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.